El tema abordado para nuestro equipo es esta relación que hay entre el bullying con el aprendizaje. Pero antes de cualquier cosa tenemos que recordar qué es el bullying. Esta se puede definir como cualquier tipo de acoso escolar, toda forma de maltrato físico, verbal y psicológica. La agresión es un fenómeno que se ha estudiado desde muchas perspectivas distintas. Estas suelen girar en torno a una misma pregunta: ¿la agresividad es innata, es aprendida o es ambas cosas? Bajo el término de instinto, comprendido como la facultad necesaria para la supervivencia de la especie, con lo cual la agresividad es definida en términos de proceso adaptativo, desarrollado como consecuencia de la evolución. Esta línea explica la agresividad como resultado del aprendizaje. Varios factores ambientales complejos explican la agresividad como consecuencia de la frustración. Poner en relación dos dimensiones de lo humano: por un lado, los procesos psicológicos individuales y por el otro, los fenómenos sociales que interactúan estrechamente, tienen como consecuencia un comportamiento. La base de las teorías que explican la agresividad por aprendizaje social es el conductismo, que, como vimos anteriormente, la agresividad se explica bajo la clásica fórmula del condicionamiento operante. Ante un estímulo hay una respuesta, una conducta, y ante esta última hay una consecuencia que, según se presente, puede generar la repetición de la conducta o bien extinguirla. La más representativa de las teorías del aprendizaje social ha sido la de Albert Bandura, quien desarrolló la teoría del aprendizaje vicario, donde propone que aprendemos ciertos comportamientos con base a los refuerzos o castigos que vemos que reciben las otras personas, después de llevar a cabo ciertos comportamientos. La agresividad entonces podría ser consecuencia de comportamientos aprendidos por imitación y por haber asimilado las consecuencias observadas en conductas ajenas. Las teorías de Bandura han permitido separar dos procesos: por un lado, el mecanismo por medio del cual aprendemos un comportamiento agresivo, y por el otro, el proceso del que somos capaces o no de ejecutarlo. Por eso, la teoría del aprendizaje social propuesta por Bandura incluye el factor conductual y el factor cognitivo. Cuando aprendemos, estamos ligados a ciertos procesos de condicionamiento y el refuerzo positivo o negativo. Del mismo modo, reconoce que no puede entenderse nuestro comportamiento si no tomamos en consideración los aspectos de nuestro entorno que nos están influyendo, a modo de presiones externas. En un contexto de aprendizaje interpersonal, somos capaces de prever los resultados novedosos de nuestras acciones, de manera acertada o equivocada, y por lo tanto, no dependemos totalmente del condicionamiento, que se basa en la repetición. Es decir, somos capaces de transformar nuestras experiencias en actos originales, en previsión de una situación futura que nunca antes se había producido. En resumen, el aprendizaje vicario remarcado por Bandura es aquel en el que el organismo es capaz de extraer enseñanzas a partir de la observación que hace el otro. En general, existe coincidencia al concebir la interacción entre la experiencia y los factores fisiológicos determinantes de la conducta. Existen distintos procesos que dirigen el aprendizaje por observación. Están los procesos atencionales. El niño, para aprender, presta atención a los rasgos significativos del modelo agresivo. La atención prestada al modelo está delimitada por la atracción interpersonal. El observador se identifica con el modelo por sus cualidades atrayentes. El proceso de retención compulsiva es la capacidad de procesar la información a partir de sus experiencias anteriores y de las exigencias de la situación, la capacidad de recordar cosas, conductas, hechos que permiten que estos puedan influir a las personas mediante la representación de imágenes, representación verbal y la técnica de repetición. El aprendizaje y la retención resultan mejor. En el caso del niño pequeño, las acciones de los modelos provocan directamente respuesta de la imitación, siendo capaces de reproducir estas respuestas aunque el modelo no esté presente mucho después de haber observado la conducta. Los procesos de reproducción motora transforman las representaciones simbólicas en acciones, lo que es posible cuando se organizan temporal y espacialmente las propias respuestas. Los procesos motivacionales es cuando el niño aprende a adoptar conductas dependiendo de las consecuencias de estas. Tenderá a reproducir conductas cuando sus consecuencias sean valiosas y, por el contrario, cuando tengan efectos poco gratificantes, tendrá menor probabilidad de adoptarlas. En la niñez, el aprendizaje es imitativo instantáneo, generalizando lo aprendido a otras situaciones. En ello va a influir las características del modelo y la frecuencia con la que ocurre el modelado.
Es por esto que el niño acabará por reproducir conductas agresivas con mayor facilidad cuando esté sujeto a una invasión masiva y frecuente de estímulos agresivos emanados especialmente de sus padres, que son modelos de gran poder afectivo, lo cual se acompaña del refuerzo recibido cada vez que el niño se somete a la agresión siendo implícita o directamente aprobado por ello. Por el contrario, sancionado cada vez que no lo haga. Los problemas del aprendizaje son causados por alguna dificultad con el sistema nervioso que afecta a la recepción, el procesamiento o la comunicación de la información. Algunos niños con problemas de aprendizaje son también hiperactivos, no se pueden quedar quietos, se distraen con facilidad y tienen una capacidad para prestar atención muy corta. Estas características son las que hacen que sus otros compañeros se burlen de ellos, dificultándoles la manera con la que se relacionan y se desarrollan en el ambiente escolar. Su comportamiento lo convierte en un blanco fácil de sus compañeros que pueden llegar a ser muy crueles. Frecuentemente, estos niños son hostigados y burlados, menospreciados y víctimas de toda clase de bromas. El niño, al esforzarse tanto por aprender, se frustra más y más. Desarrolla problemas emocionales, tales como una baja autoestima ante tantos fracasos. Algunos niños con problemas de aprendizaje se portan mal en la escuela porque prefieren que los crean malos a que los crean poco inteligentes. Si bien el paso de la niñez a la adolescencia suele ser conflictivo, la situación parece sobrepasar lo normal. Las bromas pesadas, la discriminación, el bullying, la violencia muchas veces generan déficit de atención, problemas de aprendizaje y trastornos de ansiedad o depresión.